Bueno, primero hay que hablar de la forma de producción que tuvo el Apando. Fue diferente a Canoa. En Canoa participó activamente el Sindicato de Trabajadores del Cine con la empresa estatal de cine que era Conacine, ¿sí? La casa grande, digamos, de ese cine estatal de los años 70. El Apando se forma en otras condiciones porque la iniciativa privada se retira de una manera muy importante y entonces, para poder dar una continuidad a la producción, Rodolfo Echeverría decide armar dos compañías más, además de Conacine, que era la compañía grande, dos compañías más donde participaran los trabajadores del Estado y los trabajadores del cine, más bien. Esas empresas son, y lo vieron al principio, dice Conacite 1 y Conacite 2. Entonces, ¿qué querían decir? Era Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado, y la 1 y la 2. La 1 estaba en los estudios Churubusco, la 2 estaba en los estudios América. Entonces, bueno, Conacite 2 es donde se va a producir, por ejemplo, El Lugar Sin Límites, por darles un título. Conacite 1, El Apando y varias otras películas más importantes. Entonces, era una especie de producción en cooperativa. Las películas se hacían con, digamos, la aportación del salario de los trabajadores, una aportación del Estado, y luego cuando la película se exhibiera, finalmente ya se daban los porcentajes a cada uno de los participantes. El Apando fue una película profundamente exitosa, muy taquillera desde el año en el que se lanzó. Entonces, bueno, era una película que quienes participaron en ella sí habían tenido una recuperación importante, ¿no? Ahora, el proyecto surge pues de tratar de hacer un cine mexicano de calidad en un momento en el que prácticamente el cine estatal va a tener el control de lo que se va a proyectar en México, y pues se decide hacer una adaptación pues de una de las novelas, o más bien la última novela que escribe José Revueltas. José Revueltas, ustedes saben muy bien que además de ser uno de los más grandes escritores mexicanos del siglo XX, junto con Juan Rulfo o Rosario Castellanos o ese nivel de literatura, fue una persona que de sus 66 años de vida, por lo menos 40 los pasó en cárcel, por todos los motivos diferentes que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Desde cuando era jovencito, que se lanzó al activismo político tratando de armar el Partido Comunista Mexicano, cárcel, y lo mandan a las Islas Marías, ¿no? Y en las Islas Marías está un rato, lo sueltan, y de ahí viene una primera novela sobre estas experiencias carcelarias que se llama Los Muros de Agua, por ejemplo. Luego otra vez se mete al Partido Comunista, lo vuelven a arrestar y finalmente vuelve a ir a la cárcel. Luego, por denunciar toda una serie de corrupciones en el cine mexicano que tenían que ver con el monopolio de exhibición de William Jenkins y unos personajes bastante siniestros que se enriquecieron a la grande con el cine mexicano, viene otra estancia en prisión, y así se la fue pasando en prisión diferentes momentos Pepe Revueltas, ¿no? Un hombre muy apegado al cine. Nunca hay que olvidar su gran labor como escritor cinematográfico, sobre todo en todo este ciclo de Roberto Gabaldón que tiene que ver con el cine negro mexicano, La diosa arrodillada, En la palma de tu mano, La noche avanza, Rosauro Castro, todas escritas por Gabaldón y Pepe Revueltas, y bueno, pues también un guionista de primerísimo nivel. Y finalmente, en 1968, hay que recordar que Pepe Revueltas es señalado como autor intelectual de los disturbios del movimiento estudiantil de ese año. Entonces, cuentan que Pepe Revueltas, bueno, no cuentan, Pepe Revueltas fue una figura muy activa en el movimiento del 68, estuvo en las marchas, hay una famosísima carta abierta a los estudiantes presos que se publica en diferentes periódicos del país en aquel momento, y alcanza a llegar el 2 de octubre a Tlatelolco, y un grupo de chavos lo empujan hacia su carro y le dicen: váyase, maestro, porque nos van a agarrar a todos. Y Pepe Revueltas se regresa a su casa, pero no pasaron ni siquiera 10 días cuando llegó finalmente un grupo paramilitar. Llegan por él, lo acusan formalmente de ser autor intelectual
de los asuntos del 68 y va a dar nuevamente a la prisión de Lecumberri, esa prisión en la cual él había estado varias ocasiones, y ahora va a estar, pues bueno, junto con los chavos del 68 en la crujía redonda, era una crujía circular que estaba justo en medio del penal de Lecumberri. Muchos de ustedes muy jóvenes no conocen cómo era el penal de Lecumberri y cómo funcionaba en aquel momento el asunto de las cárceles en la Ciudad de México. Había algunas, pero sin duda la más grande de todas desde la época porfiriana era el famoso penal de Lecumberri, el Palacio Negro, como se le llamaba, una cárcel que Porfirio Díaz manda construir en los últimos años de su gobierno y que tiene una formación arquitectónica muy particular. Hay una torre de vigilancia justo en medio del lugar y de ahí salen toda una serie de crujías donde por el número y la letra era como se iban encarcelando a las personas. Era la cárcel preventiva de la Ciudad de México o la penitenciaría de la Ciudad de México, a donde en ese momento llegaban las personas, ¿no? Había una crujía A, una crujía B y así hasta que se completaba el abecedario o casi todo el abecedario. Y por ejemplo, pues Lecumberri se vuelve un lugar también muy del cine mexicano. Nosotros los pobres tiene una famosísima secuencia filmada en Lecumberri, que es donde Pepe el Toro le saca el ojo al tuerto, bueno, a partir de ahí es el tuerto, antes no era el tuerto, donde le saca el ojo al tuerto, que se filmó ahí en Lecumberri. El inicio de Pueblerina del Indio Fernández es en Lecumberri, y Lecumberri se volvió como un lugar muy cinematográfico. Era un lugar siniestro, como todas las cárceles. Cada crujía tenía diferentes labores, funciones. Por ejemplo, había una crujía de puros carteristas, otra crujía de defraudadores fiscales, otra crujía pues ya de presos más violentos, y así se iba. Por ejemplo, el término despectivo para las personas de la comunidad LGBT+, vino en buena medida de que estaban encerrados quienes estaban acusados de homosexualidad y de perversión y de diferentes cosas, estaban en la crujía J del penal de Lecumberri, por lo tanto eran jotos, de ahí viene el término jotos, de que estaban en la crujía J, ¿sí? Ahí era específicamente donde los encerraban por faltas a la moral, ¿no? A algunos. Entonces, el penal de Lecumberri hacia 1975 empieza su cierre, empieza a desmantelarse. ¿Por qué? Porque Luis Echeverría y el regente de la ciudad en aquel momento, no había jefe de gobierno, había un regente, pues hacen el plan de los nuevos reclusorios de la Ciudad de México, el reclusorio sur, el norte, la cárcel de Santa Marta, todos estos lugares nuevos que se van a inaugurar en 1976, o sea, justo antes de que Echeverría salga del poder. Entonces, dos películas finalmente fueron las que retrataron de una forma muy especial cómo era la vida en Lecumberri. Un documental del maestro Arturo Ripstein que se llama Lecumberri, el Palacio Negro, donde con un camarógrafo maravilloso, un japonés que se llamaba Tomomi Kamata, que ya murió apenas el año pasado, Tomomi Kamata, filman pues la vida común en el penal de Lecumberri. Hay por ejemplo una sección donde entran a un apando real, como eran los apandos reales. Hay otra sección donde visitan la crujía donde estuvieron los muchachos del 68 y está la máquina de escribir donde Pepe Revueltas escribe el apando, por ejemplo. Y hay una parte terrible de la película donde hay un muchacho que anda atrás del equipo de filmación y les dice: yo quiero que me filmen haciendo el chocho, quiero que me filmen haciendo el chocho. Y entonces empezó el chavo a ponerse muy, muy insistente. Y bueno, el maestro Ripstein le dice: bueno, a ver, ¿cómo es el chocho? A ver, vamos a filmar el chocho. Se meten a uno de lo que eran los baños, las letrinas de Lecumberri, y el chico le mojan el piso del baño, que es un piso así de concreto como el que estamos ahorita, y agarra una piedra y la piedra la empieza a tallar, pero frenéticamente contra el piso, y ese era el chocho. O sea, era agarrar la piedra, frotarla contra el piso y hasta que te la acabaras. Pero ya el chavo estaba muy afectado mentalmente y estaba obsesionado con esta onda del chocho. Y bueno, Ripstein le dice: a ver, ahora te pongo la cámara y haz el chocho.
Entonces, bueno, eso es real, lo aterrador de Lecumberri es que es real, en ese caso del documental. La otra película va a ser El Apando, de Felipe Casals. Pepe Revueltas aceptó de muy buena forma, de muy buena gana, que se hiciera una película de su novela. La novela se publicó alrededor de 1971-72, cuando Pepe Revueltas sale de la cárcel, finalmente exonerado, porque pues, desde luego eso fue una de muchas vaciladas y de muchas tonterías que se cometieron. Pero Pepe Revueltas, del 72 al 76, que se va a filmar, o 75, que se filma la película, la salud de Pepe Revueltas queda muy dañada de esa última estancia en Lecumberri. Entonces empieza a tener muchos problemas, empieza a tener que acudir al Instituto Nacional de Nutrición a que pues, lo atendieran de diferentes malestares, y les dice: yo hago el guión, a mí me gustaría hacer el guión de El Apando. Si ustedes conocen la novela, que ha publicado y seguirá publicando seguramente Ediciones Era, que tiene los derechos de la obra de Pepe Revueltas, El Apando es una novelita de no más de 80 páginas, escrita toda a punto y seguido. No hay manera de dejar de decir, bueno, ya que veo un capítulo, le pongo un separador y mañana le sigo. No, El Apando es una lectura que no se puede terminar más que de un solo jalón, y además es una novela terrible donde Pepe Revueltas pues habla de la experiencia carcelaria, pero de una forma muy interesante. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos puntos de interés. Para cerrar un poquito el capítulo de Pepe, bueno, Pepe entrega una versión del guión. Esa versión del guión existe, publicada por la Universidad Veracruzana. Si lo quieren consultar, está en la Cineteca Nacional. Eran unas ediciones de guión muy incómodas de leer, por cierto, porque eran así como largas y de una sola página. Entonces el formato era un poco raro, pero ahí se publicaron varios guiones de películas, incluso que ni siquiera se filmaron. Eso estaba interesante en esa colección. Entonces Pepe entrega el guión, ya no puede trabajar más porque está muy delicado de salud, y de hecho él no va a ver la película, él ya no alcanza a ver El Apando. Y entonces Felipe Casals dice: bueno, necesito quien me apoye en algo para darle ya la vuelta final al guión, porque Pepe no lo va a poder revisar. Y entonces pensó en otro escritor mexicano, joven, muy latoso también, que había estudiado cine, que había estado en la cárcel, que había sido novio de Angélica María, y que se llama José Agustín, o sea, uno de los grandes de la literatura de la onda, ¿no? De Perfil, La panza del Teposteco, todas esas grandes obras. Lo meten en la cárcel por encontrarle droga en un viaje de regreso de Acapulco, y fue a dar a Lecumberri y todo. Y Felipe Casals decía algo muy, muy padre, decía: Pepe Revueltas, ¿por qué José Agustín y José Revueltas? Dice, porque José Revueltas en la cárcel se dio cuenta de quién era como escritor. Y bueno, aquí Felipe da una frase, está en el libro de Leonardo García Tsao, que dice: y mientras Pepe Revueltas se dio cuenta quién era, José Agustín en la cárcel se dio cuenta de que no era nadie. Dice, entonces ahí están los dos perfectamente bien coordinados, ¿no? Entonces José Agustín recibe el guión de Pepe Revueltas, y con El Apando del otro lado, con la novela, pues logran cerrar finalmente lo que ustedes vieron para estos 80 minutos que dura El Apando. ¿Cuáles son las aportaciones de cada uno? Bueno, por ejemplo, una secuencia específicamente de José Agustín es una secuencia que no está en la novela. Por ejemplo, hay una parte, para quienes llegaron muy al principio, hay una parte donde hay un jefe de vigilancia que todo el mundo le está pasando lana para poder cruzar de un lado a otro de las crujías, que incluso pasa a uno y le dice: a ver si te fijas, se te va a escapar toda la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ese actor maravilloso, que ya lo habíamos visto en Canoa de presidente municipal la semana pasada, de pronto sale de turno y se va a su casa. Y entonces vemos un entorno así, no sé, puede ser Ecatepec, puede ser Tlalnepantla, puede ser Iztapalapa, es un entorno muy popular. El personaje va vestido de paisano, va incluso con un sombrero de paja, se baja, llega a su casa, y enfrente de su casa hay dos chavos que están fumando mota, ¿no? Y entonces él, mientras abre la puerta, uno de los chavos le dice al otro: ese cuate es tira, hijo, ¿no? Entonces, bueno, ese cuate es tira, o sea, es policía, es tira, pues. Entra a la casa y hay algo muy interesante. Salvador Lozano, que fue el escenógrafo, recupera
todo en la estética de adentro de Lecumberri para la casa de este personaje. Y eso ya nos habla mucho de muchas cosas. Nos está diciendo, este personaje en su casa está repitiendo el mismo ambiente carcelario de donde trabaja, ¿sí? Entonces vemos a unos niños que están jugando en una cama, una señora que está planchando ropa, estamos viendo una entrevista en la tele. El señor llega y se sienta en una de las sillas del comedor, se quita el sombrero, saca un billete y se lo da a los niños, y los niños empiezan a jugar por allá, así como de no me molesten, y se vuelve a meter la mano en el pantalón y echa en la mesa una bola de este tamaño de papeles, que son billetes arrugados, que obviamente forman parte de su sueldo, pero no de un sobre o de un depósito o sea, es todo lo que recibe este cuate por estar dejando pasar y haciendo tranzas a todo mundo en Lecumberri. La esposa toma uno de los billetes, lo estira, lo pone sobre la mesa, toma otro, lo estira, lo pone sobre la mesa, y de pronto este hombre destapa una cerveza, empieza a tomarse la cerveza y le mete la mano en la nalga a la mujer de la manera más brusca y brutal posible, y la mujer simplemente se queda inmóvil, sigue desdoblando los billetes, y seguimos viendo la entrevista en la tele. Y pum, nos regresamos a Lecumberri. Nunca más vamos a volver a salir de Lecumberri, ya la película va a ser toda adentro, pero especie como de paréntesis narrativo de el vigilante, el celador, que se va a su casa a descansar y que seguramente en 24 horas regresará a su labor en Lecumberri, para José Agustín y para Casals era interesante, porque era decir, lo mismo de adentro es afuera y lo mismo de afuera es adentro, ¿sí? O sea, este personaje se lleva a Lecumberri a su casa y luego regresa a Lecumberri a trabajar. Entonces, esa escena, por ejemplo, completita, es aportación de José Agustín, para que les quede muy claro. Lo demás, pues bueno, obviamente la creación de esos personajes fue muy interesante. ¿Por qué? Que es de estas cosas que vale la pena anotar en el caso de El Apando. Si Pepe Revueltas hubiera hecho una novela sobre presos políticos, que tenía todo el elemento para hacerlo, El Apando se hubiera apagado exactamente 10 años después, ¿sí? La hizo sobre presos comunes que trafican droga, que además son unos cinicazos, todos ellos, ¿no? Y entonces por eso El Apando nunca deja de tener vigencia. Felipe Casals le dice a Leonardo García Tsao, le dice, a ver, ¿por qué El Apando sigue llamándole la atención a la gente? Ahora está cumpliendo 50 años la película, ¿no? ¿Por qué le llama la atención a la gente? Dice, porque la cárcel nos sigue dando miedo, porque la droga nos sigue afectando, porque, dice por ahí en ese texto, dice, porque las minifaldas de María Rojo y Delia Casanova siguen de moda, porque la violencia sigue de moda, y porque la poca madre sigue de moda. Entonces, bueno, El Apando por eso se acabó volviendo una película absoluta, pero pasa en Lecumberri, pero es una película completamente atemporal. O sea, podría estar, igual que decíamos hace rato que mientras platicábamos de Canoa, a alguien lo estaban linchando allá afuera, justo en el momento de nuestra plática. El Apando ahorita está pasando en algún centro carcelario mexicano o del mundo, porque finalmente de eso se trata, o sea, de cómo estos personajes están viviendo esta experiencia en esa celda de castigo, y además una celda de castigo muy particular. Ripstein retrata un Apando en el documental de Lecumberri, El Palacio Negro. Eran celdas, bueno, ni siquiera eran celdas, eran pedazos de construcción muy pequeños, de casi 3x3, que estaban forrados de metal y que estaban puestos justo encima de donde salía todo el contenido de los baños del vapor de las calderas para el agua caliente de Lecumberri. Entonces, si a ti te metían en un Apando, en primera había solamente una puerta pequeña para poder estar en contacto con el mundo exterior, que es esta imagen terrible que pone Felipe Casals muy al principio de la película, cuando vemos la cabeza de Manuel Ojeda saliendo de este lugar, y que en el libro de Pepe Revueltas dice que la cabeza de Polonio era como la cabeza de Juan el Bautista en la charola, ¿no? Entonces está así la cabeza completamente torcida,
Y si no era esa, había una abajo. Hay una muy famosa foto de Lecumberri de unas manos que salen por abajo de la puerta, por una puerta de abajo de la puerta, y están sirviéndole algo de comer, pero son unas manos que salen así. Eran condiciones terribles. Obviamente no había un excusado, había una lata de chiles para tus necesidades. Imagínense cuando salía el vapor de las calderas, todas esas paredes de metal chorreaban óxido. Entonces, bueno, era verdaderamente un infierno y la gente se la pasaba 1, 2, 3 meses encerrados, incomunicados por alguna transgresión, algún delito que habían cometido adentro de la propia cárcel, ¿no? Entonces, ahí es donde está el Apando, y ahí es donde hay esos personajes como Albino, como Polonio, y desde luego un personaje que desde luego que existió, y el maestro Revueltas lo retrata en toda su bestialidad, que es el Carajo, que es una verdadera creación de José Carlos Ruiz. O sea, este personaje que tiene un ojo gacho, que tiene esto que le ven aquí en el cuello, son llagas de sífilis, maltratadas obviamente. El tipo tiene una pierna mala, se mueve como si fuera casi un personaje simiesco, pero es un personaje que puede llegar a causar mucha lástima, pero también es el carajo, pues. O sea, eso que le dice al final al policía, que le dice, mi mamá es la que trae la droga escondida, mándela a esculcar para que vea. O sea, es el carajo, ese es el carajo, pues. Entonces, bueno, es un personaje de una complejidad, se suicida enfrente de nosotros, se mete droga en la enfermería, le está diciendo a su mamá, tráeme más lana, ya estoy muy amacizado, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno, ese reparto que logró Felipe Casals es verdaderamente fuera de serie, ¿no? O sea, ellos tres maravillosos, Salvador Sánchez, Manuel Ojeda, o sea, la mitad de Canoa, y José Carlos Ruiz, ahí haciendo el carajo, que es toda una creación del maestro José Carlos Ruiz. Pero ellas están brutales. María Rojo, Delia Casanova, esa escena cuando hacen lo de los tubos, la dirección de Casals a María y a Delia fue, pártanles la madre. O sea, así, o sea, esto es una escena de lucha libre, quiero que les pateen los huevos, quiero que los arañen, los muerdan, como sea, y ya las vieron a las dos. O sea, de verdad, hay un momento donde Delia Casanova con la pierna avienta un cuate como 4 metros atrás, y es que ahí fue ese momento de dirección de Felipe Casals. Por cierto, lo de los tubos es auténtico. Así controlaban los motines en Lecumberri. Metían a la gente en el cajón, que era las entradas de las crujías, tenían estas rejas que les decían cajón, y en un momento dado, de un lado y de otro, empezaban a meter tubos, lograban atrapar a los que se amotinaban, y le seguían metiendo tubos y prácticamente los destrozaban, porque los tubos te apretaban al grado de romper huesos, órganos y de todo tipo, ¿no? Cuando lograban sacar los tubos y sacar a la gente ya estaba muerta la mayor parte de las veces. Eso, por ejemplo, ahí Pepe Revueltas dice que acabaron convertidos en presos de la en víctimas de la geometría por todos estos ángulos que logran los tubos. Dice, y parecían al final mariposas muertas secándose al sol, así dice en la novela. Ahora, hay otros momentos muy interesantes en la adaptación, por ejemplo, esta parte donde vemos a Delia y a María y a alguno de los dos personajes, y que están desnudas y que están en estas albercas como llenas de sangre, como si fuera una alberca de sangre. Bueno, esa es una traducción cinematográfica de algo que pone Pepe Revueltas muy importante en la novela. Como presos están despojados de calor, de color, de los cuerpos de ellas mismas. Entonces hay una escena en la novela donde dice que Polonio recuerda una vez que él y la chata se fueron de viaje a Veracruz, y que entonces él despertó y ella traía solamente un camisón, estaba parada enfrente de un balcón, la luz del sol hacía que el camisón se transparentara, y que entonces él veía su cuerpo desnudo, y que de abajo de la ventana se metía el olor de pan de cazón. Es una descripción que hace Pepe Revueltas. Bueno, pues está muy padre, pero tienes que tener un balcón
¿cómo vas a hacer que la gente huela el pan de cazón? Pues no se puede. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Pues ponerlo así. O sea, pones a Delia Casanova, que es desnuda, con toda la belleza de Delia Casanova en ese 1975 maravilloso. Es la carne, es el cuerpo, es la mujer, y la alberca es el color y es la sangre y es todo lo que el preso no tiene. Entonces así fue como pudieron traducir esa parte y que veamos todos los anhelos y todos los sueños que tienen finalmente los personajes, ¿no? También, pues bueno, hay una escena terrible que es cuando la celadora, interpretada por Ana Ofelia Murguía, pues le hace una revisión a María Rojo para ver que no traiga nada escondido por dentro. Y bueno, Ana Ofelia Murguía también en esa secuencia se va al cielo del cine mexicano. Híjole, qué secuencia, ¿no? Primero el guante, ¿no? Desde que se pone el guante dices, híjole. Y luego empieza la escena y ella, para no sentir lo que está sintiendo y no sentirse donde está parada, de pronto empieza a imaginarse a Albino con ese tatuaje del Kama Sutra, que por cierto el maestro Salvador Sánchez Casals lo mandó un fin de semana a Acapulco a que los niños que movían la panza en la playa le enseñaran ese movimiento del vientre, que luego el maestro lo hizo maravillosamente bien. O sea, cuando ven ustedes la famosa escena del tatuaje de vamos a meternos un papel y no sé qué, pues sí, es Salvador Sánchez moviendo el vientre de esa forma, con ese tatuaje. Eso está en la novela de Revueltas. Entonces lo mandó a Acapulco a que aprendiera y aprendió muy bien. Y bueno, sin duda es una de las imágenes más fuertes también de la película, ¿no? Porque estamos viendo una violación, estamos viendo una mujer abusando de otra mujer, que es un tema que vamos a ver la semana que viene en el seminario. Ese es un tema muy importante, pero ella se evade utilizando esta memoria erótica que luego nos la van a compartir ya todos nosotros, ¿no? Cuando se meten los famosos papeles. Los papeles eran de una droga muy especial que se llamaba la tecata. Eran papeles que incluían muy poquito de cocaína, algunas otras cosas tipo fentanilo, pero le metían sal, azúcar, cal, yeso, todo lo blanco posible. Y entonces cuando te metías el papel, te destrozabas por completo por dentro, ¿no? Por eso se lo inyectaban, porque inyectado aparentemente no era tan malo como inhalarlo. Entonces la tecata corría por todo Lecumberri. Y déjenme contarles que una parte de La Pando sí se filmó en Lecumberri, en las crujías. En la crujía de los carteristas, que aparentemente iban a ser los más tranquilos, ¿sí? Entonces, bueno, se preparó toda la filmación. Hay una escena que ustedes vieron ahí cuando sacan a María Rojo y a Delia Casanova y que pasan como en una fila de presos. Bueno, dice Casals corte y de pronto les dicen María y Delia Casanova, ya no la vamos a repetir, ¿verdad? Les dicen, no, ¿por qué? Dice, porque mira, y entonces todas las piernas de las dos llenas de pellizcos de cuando pasaron por esa fila de presos. Pues, claro, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo de que es la cárcel y pones a María Rojo y a Delia Casanova? Pues no. Luego, Alex Phillips, el güero Phillips, el fotógrafo, traía cola de caballo y de pronto lo empezaron a perseguir para violarlo, porque traía cola de caballo. Entonces, bueno, eso fue el punto en que Casals dijo, creo que no está bien que filmemos aquí, y entonces pararon un momento el rodaje para que Salvador Lozano construyera la crujía en los estudios Churubusco, y ahí sí ya pudieran filmar sin ningún problema. Sí, la verosimilitud está bien, el problema es que, híjole, filmar en una cárcel es una bronca muy fuerte, ¿no? Y bueno, en Lecumberri todavía más. Ahí, por ejemplo, Casals conoció y vivió cosas importantes. Estaba el mayor Palacios, que era el director del penal de Lecumberri. Había conocido a José Revueltas. El La Pando está dedicada al mayor Palacios. Y bueno, le decía a Felipe Casals que por qué estaba dedicada para él. La noche en que sale Díaz Ordaz y entra Luis Echeverría, o sea, el 1 de diciembre de 1970, se arma una alcaldada. Es decir, se arma un grupo de golpeadores para que entren a la crujía de los presos del 68 y los maten a todos y se haga pasar por un motín.
Entonces, el mayor Palacios, que admiraba a Pepe Revueltas, pues se paró enfrente de la crujía, llegaron todos estos armados con palos y con piedras, y el mayor Palacios traía una metralleta, cortó cartucho y les dijo, lléguenle. Y por salvarles la vida, Pepe Revueltas le dedicó el apando a él. Y a él fue a quien de repente Casals le hacía las preguntas tipo, oiga, ¿y por dónde entra la droga a la cárcel? Y él le decía, pues por donde usted entró, amigo cineasta, por ese mismo lugar entra, ¿sí? Entonces, bueno, ya la última parte de la película se filmó en Estudios Churubusco, ya en un ambiente completamente controlado. También otro dato importante, la mamá del carajo es una no actriz, que Felipe Casals se encontró atrás del cine Sara García, por allá por la villa, y la vio y le encantó la cara de Luz Cortázar y la puso aquí como la mamá del carajo, porque la vio y dijo, esa señora puede ser la mamá del carajo sin ningún problema, ¿no? Entonces, la conjunción de ese reparto, de ese guión, de un Felipe Casals que, bueno, viene de filmar Canoa y toda esa fuerza se la pone a La Pando, pues bueno, el Apando es eso, es el retrato de una muy violenta situación, otra vez de estos abismos sociales, pero ahora en un entorno de encarcelamiento. Ahora no es un pueblo que se deja mangonear por un sacerdote anticomunista y provocan una tragedia. Aquí la tragedia es todos los días, y los comportamientos de afuera se están repitiendo adentro y los comportamientos de adentro se repiten en la vida de afuera, y esto es un círculo que no se acaba nunca. Ya nada más para terminar, les cuento que efectivamente el Apando, como pasó con Canoa, tuvo función en la sala de cine de Los Pinos con el presidente Echeverría, y otra vez Felipe Casals estaba diciendo, híjole, no, la van a, o sea, cuando vean eso y que vean todo lo que pasa y el sexo y la violencia y todo, se nos la van a parar pero durísimo, ¿no? Y no, termina la proyección, aplausos, y se para el presidente Echeverría y felicita al maestro Casals y le dice al regente de la Ciudad de México, compañero regente, ¿cuándo estrenamos los nuevos reclusorios? Así habla Echeverría, ¿se acuerdan que así habla Echeverría? ¿Cuándo estrenamos los nuevos reclusorios? Y le dijo, el 25 de noviembre. Perfecto, compañero cineasta, su película se estrena el día 23. ¿Por qué? Para que fueras a ver el Apando, o veías el Apando, y 2 días después inauguraban los reclusorios y decías, híjole, qué cosa tan fea, pero ya hay nuevos reclusorios, ya no es Lecumberri, ¿sí? Lo que está infinitamente peor ahora que Lecumberri, pero Lecumberri pues ahora se convirtió, ustedes lo saben, en el Archivo General de la Nación, donde trabaja gente muy linda, muy inteligente. Es una institución que apoya muchísimas investigaciones, que tiene documentos invaluables de la historia de México, pero lo pueden visitar, desde luego que sí, pero espantan, no está padre, el ambiente pues es el de una prisión que tiene toda esa historia. Donde eran las crujías, pues ahora son los archivos y donde están todos los documentos. Tenemos buenos amigos ahí que dicen que espantan, que se oyen cosas, que se oyen gritos, y porque bueno, finalmente el karma del lugar, pues digo, no crean que hicieron una limpia después de empezar a meter los documentos, ¿verdad? Entonces bueno, es un lugar precioso, es un edificio de lo mejor de ese porfirismo que vivimos en términos arquitectónicos y estéticos, pero hubo mucho dolor de mucha gente ahí, desde luego. Entonces, pues padre no está, pero si algún día lo quieren ir a visitar, adelante, ahí donde estaban estos personajes de El Apando. Entonces, bueno, no sé, tenemos algunos minutitos. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que vimos hoy? ¿Qué les parece? Chucho, adelante. ¿Qué parte es donde están filmadas? Sí. Donde dices que las viste. Cuando salen y que hay una toma desde arriba, hay un top shot, y salen y hay una fila de presos que las dejan pasar y pasan a través de una reja. Sí. Entonces, en ese momento que pasaron, rápidamente. Estaba ahí, sí. Eran presos reales. Sí, claro, era la crujía de carteristas. Los que están tocando el guapango son reales. La visita no, o sea, ya la visita del final se ve que es foro, se ve inmediatamente que es foro y son extras de Churubusco, ¿no? Ah, por cierto, ahí hay uno muy interesante que es
el guionista de Canoa, que es Tomás Pérez Turrent, que es este preso que está comiéndose la comida de todo el mundo. Se queda dormido al final. Y que se queda dormido al final y se hace del baño, y que además es muy contradictorio con la personalidad de Tomasito Pérez Turrent. Quienes lo conocimos y fuimos sus alumnos, Tomás era un gourmet consumado. Entonces ponerlo a robarse comida era una cosa muy fuerte. Y ese personaje, por ejemplo, él nos contaba que les decían los hijos de Francia. Él nunca supo por qué, pero los hijos de Francia eran presos que se quedaban en Lecumberri y nunca llegaba su proceso. Entonces se les olvidaban por el resto de su vida. La familia no sabía dónde estaban, ellos se quedaban sin proceso legal y entonces vivían de lo que podían. Por eso está robando comida, porque no existían adentro de la cárcel. Y les decían los hijos de Francia. Sí, trae una aquí como una F de este lado, pero nada más, no existían oficialmente. Entonces por eso se andan robando comida, ¿no? Por eso se andan robando comida, pero es Tomasito ahí Y no está la otra escena, esa escena en algunas copias está, en algunas no, que de repente se asoma Tomás por la ventana del apando y les dice, órale, esos apandados, ¿no? Y voltea, ¿sí está aquí? ¿Sí está aquí? Yo recuerdo En otras copias sí está, sí, donde dice esos apandados, sí. Y Manuel Ojeda, chinga tu madre, ¿no? Oh, qué ojete tan delicado, y se va, ¿no? Es muy bonito el cameo, los cameos de Tomás son muy bonitos, pero esas escenas sí se filmaron en Lecumberri. La escena donde se meten a la cola de las señoras es afuera de Lecumberri, o sea, hicieron mucho en Lecumberri. Pero después de que pellizcan a tus actrices y quieren violar a tu fotógrafo, mejor te vas. No, si se pone difícil. Pero entonces, con Sí. la cola, las que están en la cola son Sí. esposas reales. No, son extras. Ah, ok. Una que es la que les grita, ¡ay, sí, muy chingona, muy chingona! Es la mamá del personaje de Quebranto, el documental de Roberto Fiesco. Okay. La señora que se hizo muy viejita y que salía en telenovelas y que tenía una vocecita como así, ahí está ella joven. Bueno, algún día fue joven la señora, la mamá de Coral, y ahí está la que les dice, muy chingona, es ella. Son todas extras de ahí. Okay. Y algunas tomas de cuando va entrando la visita y eso, algunas son tomas auténticas y algunas son ya dentro de la crujía construida en un Churubusco, ¿no? Digo, esa de cuando está el señor adinerado comiendo y que le dice la esposa, el abogado ya sabe qué hacer, es que esto es una injusticia, y está Tomás ahí queriéndose robar un topper de comida, eso es Churubusco, obviamente. Cuando la señora se va a caer, que las tienen arriba y se caen, eso es Churubusco también. Entonces sí, pero fue un rodaje más o menos híbrido, pero no, filmar en Lecumberri fue muy complicado, muy complicado. Y bueno, y puede pasar cualquier cosa, o sea, puedes estar todo tranquilo y de repente se suelta una bronca y te quedas atrapado, o sea, olvídate. De estas últimas películas del Oscar, hay una que se llama Las vidas de Sing Sing, que debe estar en cartelera todavía, que está filmada en una cárcel, en la famosa cárcel de Sing Sing de máxima seguridad en Nueva York. Y bueno, son otro tipo de reglas y otro tipo de cárcel, pero un motín se arma y pelas, ahí te quedaste. Hay una serie española, Vis a Vis. Ajá, Vis a Vis, sí. ¿Qué tiene, Chucho? Bueno, hay escenas muy crudas. Ah, bueno, sí. También, pues bueno, a la manera de HBO, pero bueno, Capadocia también trató el asunto de la vida carcelaria. Es que realmente es algo muy interesante, ¿no? Digo, Dios nos libre de vivirlo en cualquier sentido, o que alguien que conozcamos lo tenga que vivir, pero sí son relatos muy fuertes, ¿no? De pues bueno, gente que por algún motivo tiene que pagar una deuda social y la manera como pasa. Pero cada vez se habla más de abuso, cada vez se habla más de la violencia, de estas películas, la de The Shawshank Redemption, la de Sueño de Fuga, pues donde ves como un personaje pues la tiene que librar hasta que la libra, ¿no? Y la libra haciendo su agujerito atrás de los pósters de las guapas, y el día que levantan el póster de Raquel Welch hay un tunelazo impresionante. Bueno, eso es ficción finalmente. El apando era una forma de hablar, pues de además, que eso es algo muy valioso de la novela, de alguien que sabía perfectamente cómo era una cárcel. O sea, Pepe Revueltas no le ibas a contar
cómo es una cárcel mexicana, cómo eran las Islas Marías, cómo era Lecumberri, ¿no? O sea, cuando las Islas Marías él era un chavito de 21 años. ¿A cómo metes a un chavo de 21 años a una cárcel de máxima seguridad? O sea, no es solamente el retrato de la vida carcelaria, es el retrato de un sistema enfermo que hace esas cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, toda la literatura de Pepe Revueltas la sientes durísima, pues es que él vivió una vida terriblemente dura, que le acabó costando la vida. O sea, la última estancia después del 68 ya no aguantó Pepe, ya fue demasiado, otra vez la vida de una cárcel, y pues los años pasaban y todo eso. Entonces, bueno, esa literatura de Pepe Revueltas por eso es así, ¿no? Entonces, bueno, les recomendamos mucho El Apando, si no la han leído, está en Ediciones Era. Ya pudimos ver la película y bueno, para la próxima semana tenemos otra experiencia muy fuerte. Es la película que cierra esta especie de trilogía sobre la violencia social en México, que no se armó así. O sea, primero fue Canoa, luego hubo la oportunidad de filmar El Apando, luego hubo la oportunidad de filmar la que sigue y pues se armó una trilogía sin querer queriendo. Y esa película que vamos a ver la próxima semana, sábado 6 de la tarde, los esperamos. Vamos a ver Las Poquianchis, también basada en un caso terrible de nota roja de mujeres ejerciendo violencia contra mujeres, que eso la vuelve sumamente interesante y más en estos momentos que estamos viviendo. Y bueno, también con un reparto de lujo del cine mexicano y también de lo mejor del maestro Felipe Casals. Entonces, pues nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.